Bueno, nuestro invitado de hoy es director, productor, guionista, editor, docente, aunque empezó a formarse como actor allá por la década del 90 en Teatro 1 de Montevideo. Es fundador de la productora Coral Cine, lleva estrenadas más de 10 películas, trabajando como director, como guionista o como productor, entre ellas Mundialito y Maracaná. Y el jueves pasado se estrenó su nueva y polémica película documental, Sangre de Campeones, que dirige junto a Guzmán García. Sebastián Bednarik, muchas gracias por estar esta noche en Después Vemos. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo va, Seba? Bien, muy bien. Bueno. Muy bien. Me gustó eso de polémica. Sí. Nunca pensé que iba a ser una película polémica. Y yo le decíamos con Guzmán García, codirector de Sangre. Dijimos, bueno, después de esta vamos a empezar con toda nuestra etapa iconoclasta. Pensábamos que era después de esta, pero bueno, ahora Le llegó antes. Se ve que era ahora. Ya llegaremos a esa polémica que amerita ponerla sobre la mesa o sobre las mesitas en este caso y conversarla. Pero empecemos por tus inicios en esto del entretenimiento, por englobar todo lo que haces en algo, del arte, Sí. del espectáculo. Me gusta más el arte. El arte. ¿Empezaste como actor? ¿Arrancaste con esto de Teatro 1? ¿Fue lo primero que quisiste ser, actor? ¿Fue tu primera vocación? Sí, creo que en ese momento, que tenía 15, 16 años, no sé si fue una vocación o fue un manotazo ahogado en una vida muy dispersa que llevaba. Y ¿Estabas muy desbundado, Sebastián? estaba muy desbundado, pero además, Sí, dijiste, voy a justamente hacer teatro. desbundado, claro, dije, y aparte ¿en dónde? En Teatro 1, que era Y lo casa peor del es que después teatro. te das cuenta que el teatro no tiene nada de desbundado, Claro. al contrario. Pero ¿cómo no. será, perdoname, nos dejás boqueando, cómo será la cosa que para bajar el nivel de desbunde te metiste a Teatro Hacer 1 teatro. con Restucci y Cherminara? Total, que en ese momento era Cherminara. A mí me rompe la cabeza una obra de teatro que llevan a Casa del Teatro, el tío César la Bella, que se llamaba Mamita Querida, que eran Urdapilleta y Tortonese, y fue, para mí era total, bueno, para mí, para todo el mundo, totalmente antiteatro lo que hacían esos tipos en escena. ¿En qué sentido? Porque era un under donde justamente a lo que venía, o sea, lo que era la cartelera montevideana en ese momento, esto era totalmente como rupturista, digamos, por los personajes, por la obra, por lo que hacían, cómo se metían con el público, desde el lugar que lo laburaban, que de hecho era como una especie de travestismo teatral. Y eso, en una mente de 16, ahí capaz que eran 17 años, que yo ya venía estudiando, dije, yo quiero hacer esto. Y me puse a escribir una obra que era una copia de esa obra, que se llamó Amenaza de Muerte, con dos compañeros que estaban estudiando conmigo, que eran Arturo Restucia, hijo de Alberto, y Charlie Álvarez, que en ese momento trabajaba en la Ciudad Vieja, despachante de aduana o bueno, en ese mundo, y era vecino de Arturo Restucia, y bueno, se había metido ahí a hacer teatro, y después hizo una gran carrera en carnaval, y hace teatro hasta ahora. Y bueno, ahí como que arranqué, y después que me puse a escribir, ahí empecé a estudiar de nuevo, o a hacer talleres, o a interesarme en diferentes aspectos, en ese momento la dramaturgia y la actuación. Bien. Bueno, y en el 99 además ganaste el premio Florencio como revelación, pero por dirigir ¿Qué pasó con BN? Que era un unipersonal de Verónica Perrota que habían escrito. Sí, ambos. En realidad era un unipersonal que coescribimos. Ella ya traía una obra sobre Blancanieves, yo ahí estaba haciendo unos monólogos que los había llevado el Teatro Anglo, y ella fue como una actriz invitada, que trabajamos juntos esa obra, que se llamaba Monos Lobos, y bueno, me propone dirigir en La Cómica, que era un teatrito que después desapareció, esta obra ¿Qué pasó con Bene?, que era una combinación de una idea que ella ya traía de Blancanieves con una obra una película que yo quería llevar a escena, que se llama ¿Qué pasó con Baby Jane?, que ahora hace poco hicieron una serie con Bette Davis y Joan Crawford. Yo tenía como la idea de llevar eso, entonces hicimos como una conjunción y armamos ¿Qué pasó con BN? Y ahí vino el Florencio Revelación, y bueno, un viaje que fuimos. Bueno, ahí fue cuando conocí a Andrés Varela, que después
Muchos años y después terminamos siendo socios. Y te quería preguntar eso, en esa época, ¿vos ya te interesaba el documental? Digamos, ¿ya estabas interesado en el género, el mundo del cine, o ni te Sí. imaginabas que ibas a llegar ahí? No, el mundo del cine sí, mucho. Mi tío tenía un videoclub. Esta es la típica historia, ¿viste? Mi tío tenía un videoclub. Pero es así. De hecho, el video, el Vic de Ronald Meltzer, mi tío era socio de Ronald, y en un momento se dividen y Ronald sigue con el Vic, pero también trabajaba justamente un perfil de películas de autor, y me interesaba no el documental en ese momento, sino el cine. Me comía todo Woody Allen, iba por autores. Me comía Hitchcock, bueno, empecé como con los clásicos. Y después, más tarde, ya me puse a estudiar. Ahí con Coral Godoy armamos el guión de La Espera, sin saber nada, solamente había estudiado algo de dramaturgia, pero no de guión específicamente. Aprendo ahí que te compras libros, técnicas, esto y lo otro. Y ya cuando viajo por ese Florencio, justito antes de viajar, nos anuncian que ganamos el FONA de La Espera, que íbamos a hacer La Espera. Y dirigida la condición, por Aldo Garay. Por Aldo Garay. Y la condición no es mía, esa, era que le dábamos el guión, pero que yo quería dirigir a los actores. Pues estaba como muy metido con todo lo que era la dirección de actores, y quería que Verónica fuese la actriz, que lo fue la actriz principal, y bueno, y estaba Elena Suaste, Walter Rey, Roberto Suárez, genial. Fue un proceso divino, que lo ensayamos como si fuese una obra de teatro. Me acuerdo en ese momento en la Alianza Francesa, y después hicimos como una ocupación en la locación, una cosa rarísima, y con Vero nos quedábamos a dormir, y yo le decía, bueno, no, porque te das cuenta que Silvia, se llama el personaje, come puchero, entonces armábamos el puchero y cosas, hacíamos todo un montón de cosas como para llegar al rodaje preparados. Metiditos así. En la cocina. Claro, metiditos. Mi tío tenía un videoclub, es una buena frase, te confieso, igual como titular por ahora me quedo con me comía a Woody Allen y a Hitchcock. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué te enamora del género documental? Si tuvieras que destacar un aspecto, un vínculo que vos tenés con ese formato, con esa manera de narrar? Creo que es como lo más parecido a todo esto que estamos hablando de la libertad que tenés cuando haces una obra de teatro. En el documental la tenés mucho más que en la ficción, digamos. O sea, vos realmente cuando tenés un tema documental, que ustedes que han hecho teatro lo saben, pueden surgir cosas como empezar por el final y arrancás, yo qué sé, con el protagonista muerto, y el protagonista se para y te empieza a contar una historia, y todas esas cosas como que capaz que en la ficción ahora, hoy por hoy, están más armadas, y vos después que rodaste ese guión podés hacer algún cambio, pero tenés límites, y en el documental es la libertad absoluta. Entonces eso me parece fascinante, a su vez es una carga de que por eso los documentales a nosotros nos llevan años de montaje. Cada uno, desde los más chiquitos hasta estos de las épicas del fútbol, estamos hablando de 2 o 3 años de mesa de montaje, de discusión, de cortes. Aparte laburamos muy en equipo con Andrés, con Guzmán, con Santiago, y todos han llevado mucho tiempo, justamente mucho de montaje más que de rodaje o de lo que sería recabar archivos, como en el caso de los documentales de archivo. Igual con lo de la libertad absoluta me quedo para volver a ponerlo arriba de la mesa en un instante con respecto al género documental. Porque vamos a aprovechar ahora para ver así un picadito de algunas cosas que has hecho como director, como guionista, como productor. Como productor, perdón, antes que arrancar, como productor arranqué con una obra de teatro infantil en la que trabajaba Noelia. No encontré fotos para mandar, pero tuve la fortuna de verla. Fue mi debut como productor, fue ese. En la Esplanada de Tres Cruces. En la Esplanada de Tres Cruces. Mi debut como actriz también. Fue la primera obra que hice profesionalmente, Villa Sombra, una noche mágica. Debutaron juntos, tal vez tenemos un nuevo titular que después en anterior. Bueno, vemos cositas de Sebastián Bednarik en distintos roles ya. Están los muchachos de la película acá filmándome. Que lo hago en cámara lenta. Una historia con personajes de carnaval. Mi padre formó una cuerda de tambores. El carnaval era morenada y para el día de la llamada era lonja de 40. Por el sí o por el no, voto secreto. Secreto.
jugando acá en casa con un estadio lleno y los momentos terribles que estaba viviendo el país, nosotros no nos podíamos defraudar. Houve um silêncio no Maracanã que aterrorizou os nossos jogadores. Los jugadores brasileños, si nos tocaba, estaban helados. Eu acho que, como vivente, eu acho que nunca houve um silêncio maior que aquele que eu vi. Yo digo de desiertos en la vida, ¿no? Eso que te marca y son cosas que tenés que pasar. Lo que pasa es que vos convivís con eso. Eso es parte de tu historia. Mi ciudad se mete al agua por la collera Sarandís. Zumban lances de caña y el aparejo de un chiquilín. Pinta gente de medio mundo, de lengue y de calderín. De botella en las rocas o encanutada en el maletín. Carbonero soy, tengo caldera, y seré la vida entera, y seré la vida entera, y seré la vida entera. Ahí, ¿ves 1548? Esta última puerta negra ahí. Mi padre y mi madre vivían en la azotea. La panadera viajó a Londres y me dijo, mirá, te traje esto, ustedes que son músicos. Y era She Loves You. La selección es como el símbolo más importante que tenemos de patria. Y son los gladiadores del pueblo. Esos hombres de garra. Eran bravos, eran hombres de batalla. Se sentían parte de un grupo humano que tenía que cumplir con una misión. Tenemos que salir a ganar y vamos a ganar. Y ahí enganchamos en Sangre de Campeones, Sebastián. En la avant-première habla Tilio Garrido, después suben a hablar ustedes. Cuando habla Tilio Garrido hace una... ¿cómo decir? Un elogio exacerbado de Tenfield y de la figura de Paco Casal para el fútbol uruguayo. Eso me dio la sensación que, siendo la avant-première de Sangre de Campeones, a ustedes los colocó en un lugar raro para hablar después de eso. ¿Los sorprendió? ¿Cómo lo vivieron? Sí, nos sorprendió y bueno, ya que está colgado en las redes tanto el discurso que hizo Garrido como la respuesta nuestra, creo que ahí ya fue demostrado y no, la verdad, ayer en una entrevista en Océano me preguntaban y creo que no hay mucho más para agregar que lo que expresó Andrés en ese momento. Para nosotros habíamos convocado a toda esa gente, que mucha gente era del equipo, había mucha familia, y lo que nos interesaba era pasar la película y bueno, fue a lo que fuimos. Después justamente creo que si hay algo que puede ser interesante en todo esto es lo que sucedió después con la película, que eso es lo que a nosotros es donde queremos hacer foco, ¿no? En lo otro que me parece que son cuestiones de gaje del oficio, digamos. ¿Y qué es lo que decís que sucedió después con la película? Y bueno, que generó como cierta controversia. La película se presentó ese día sin que los auspiciantes o presentadores, que era la Secretaría de Deportes y Tenfield, la hubiesen visto. Y bueno, desde el lugar, desde el rol de investigador, Atilio Garrido mandó un comunicado y pidió para excluirlo, que lo excluyamos de los créditos y de la película en sí misma por no estar de acuerdo con el enfoque. Y bueno, y eso disparó un montón de apreciaciones, que por eso ahora cuando decías la película polémica, que no era la idea, porque no fue algo adrede, sino un lineamiento, por ejemplo, con respecto a la omisión del Club Nacional de Fútbol, que tuvo una importancia grande en toda esta gesta, pero que para nosotros, ya desde Mundialito,
fuimos como muy obsecuentes en no caer en localismo, pensar en la película como en un relato mucho más universal y no tener que explicar, al mencionar a Peñarol o a Nacional, qué es, porque cuando lo ve un alemán o un brasilero nomás, puede pasar que, capaz que un brasilero no, pero ya un poquito más lejos, que tengas que ponerte a explicar en algo que era un relato justamente de la selección uruguaya de fútbol y bueno, y de su vínculo con la sociedad, ¿no? Que es el foco de la película. Claro. Porque lo que él también manifestó en público a Tilio Garrido fue que había también errores en la película. Se escuchó igual en lo que estaba... Bien, porque estamos sumando un micrófono de mano, había una... No censuren, vos. Porque él en un momento manifestó, ¿no? Lo de habla de la grave dimensión de comunicar que la primera final de Ámsterdam en 1928 entre Uruguay y Argentina terminó 0-0 y errar en la adjudicación de los goles en la segunda. Sí. ¿Qué y sí, te bueno, por suerte ahora en la era digital son errores, se llegó a la Van Premier con ese error, que al relato y a la trama no le cambian, porque fue la primera final que juegan en el 28 Argentina y Uruguay, se empata. Nosotros en la voz en off se dice que el empate fue a 0 y en realidad fue 1-1 y nos quedó pelado, nos quedó como pelado, le decimos nosotros en la carga de edición, nos quedó digamos como la referencia al gol ese, nos quedó en la segunda final con Petrone, que no fue el autor de ese gol. Pero son detalles como te puede pasar en un libro, que lamentablemente en los libros a veces no podés cambiarlo porque tendrías que hacer todo el tiraje. Ahora hay unos libros nuevos de la selección que tienen algunos de esos errores. Bueno, ¿qué pasan? A nosotros, al tener el control de las salas y poder inmediatamente corregirlo, se pudo hacer, pero bueno, sí. ¿Se pudo corregir? Claro, se pudo corregir. Ya está. Claro, ya la película que ahora, la que está en cartel ahora, está bien. No tienen esos errores. ¿Putearon en colores cuando saltó? Imagínate, no podíamos creer, porque aparte era como, viste, como que te hagan un gol bobo. Exacto, es comerse un gol. Es verdad. Porque lo llegamos a tener editado el 1-1 y en la dinámica, o sea, una película de estas tiene como varios equipos y se hace, no se hizo toda dentro de Coral. Tenés por un lado toda la parte de color y de restauración que lo hizo Germán Nochela con un gran equipo ahí en Color se llama la productora. Después el sonido que se hizo en el estudio de Márquez Post, también se labura, que es en otro lugar, es otro espacio físico, y en Coral la edición. En esos vaivenes se nos quedó ese off. El 0-0. Listo. Otra cosa de la segunda que queremos marcar, tomamos 2 puntos del comunicado de Garrido, es que queda en la película como que Uruguay le ganó de pesado la final del 30 a Argentina, con clima muy hostil en las calles y en el entorno del estadio y etcétera. Y él dice que eso es una idea que fue fomentada desde Argentina por el diario Crítica para crear descontento popular y preparar el golpe de estado del general Uriburu a Hipólito Yrigoyen, y que la película se hace cómplice de eso de alguna manera. Frente a eso... Y eso ya es como una interpretación desde el espectador. Ustedes estaban, no estaban en la noche. No estaban, vimos la función de prensa, por cierto. La película está muy buena, felicitaciones. Gracias. Dicho de pasada. No sé, yo puedo contestar lo que yo quise mostrar, pero capaz que ustedes también, desde como espectadores, pueden decir si eso es algo que quedó así entendido o no. A mí por ahora me han llegado diciendo, bueno, pero tampoco, o sea, se muestra la sociedad uruguaya que por un lado es pacífica y el campeonato corre pacíficamente y de hecho hay silbidos a la propia selección en el primer partido por el desempeño, y después se muestra una trifulca antes de la final que sí existió, no está solamente en el diario Crónica, ahí están los otros diarios, de hecho hay cosas que nosotros omitimos por no tener las imágenes o por no recaer o remarcar algo, pero el barco que trae a los argentinos, el último barco, quedan callados, se dice que por niebla, y quedan encerrados en el puerto, y de hecho hay una gran cantidad de argentinos que llegan tarde, que llegan con el partido ya ganando Argentina 2-1. Y también eso generó disturbios en el puerto y del camino del puerto al estadio, disturbios de los propios argentinos. Y bueno, y existía una tensión fuera de la cancha
que está en los diarios desde antes de la final. En la final se acrecienta. Y dentro de la cancha también, o sea, sí, se ganó. Yo creo que Uruguay tenía como cierto dominio psicológico sobre los argentinos, que eran más jóvenes, menos experientes, y no solamente gana esas 2 finales, sino que gana como 3 Copas Américas en ese periodo. La última que gana es en el 35, y muchas veces con personalidad, que fue lo que muestra la película, es eso. Sí, pierna firme, de repente alguna amenaza, pero como pasa en una cancha de fútbol, que viste, bueno, si llegas a pasar de nuevo no pasás, y bueno, eso en esos tiempos más aún pasaba, ¿no? Sigue pasando hasta el día de hoy. Sebastián, capaz que pecamos un poco de cómo vimos la película, explicar capaz que un poco más sobre de qué trata la película para los más despistados o los que no estuvieron, no la vieron o no estuvieron viendo la polémica en estos días. Bueno, la película trata de esta generación que se le llama la generación olímpica, pero que en realidad ganó 3 campeonatos del mundo seguidos, y cuenta quiénes eran estos hombres, cómo se formó este grupo, en qué contexto, y va como acompañándolos en toda lo que es la gesta esa de viajar un mes a Europa, sorprender en París y llegar a esa final en Colombes, donde obtiene el primer campeonato del mundo, porque en ese momento se jugaban los campeonatos del mundo dentro de las Olimpiadas, ya eran organizados por FIFA, después lo repite en el 28, y todo lo que fue el campeonato de 1930 en Uruguay, con la construcción del Estadio Centenario, y es como el lugar donde se termina de consumar ese casamiento entre la sociedad y la selección uruguaya como reflejo identitario. Entonces va todo el tiempo como contándote qué era lo que vivían ellos, como para mí son personajes, pero fueron personas que vivieron todas esas hazañas y los vaivenes, además, pasaron por momentos jodidos y por momentos de gloria, y como Uruguay, como sociedad, el pueblo uruguayo, de descreer absolutamente y no ir ni siquiera a despedirlos al puerto, termina en esa catarsis que fue el 30 en el estadio y en las calles y todo lo demás. Decías que ya corrigieron lo de 0-0-1-1. Bueno, nuestro invitado de hoy es director, productor, guionista, editor, docente, aunque empezó a formarse como actor allá por la década del 90 en Teatro 1 de Montevideo. Es fundador de la productora Coral Cine, lleva estrenadas más de 10 películas, trabajando como director, como guionista o como productor, entre ellas Mundialito y Maracaná. Y el jueves pasado se estrenó su nueva y polémica película documental, Sangre de Campeones, que dirige junto a Guzmán García. Sebastián Bednarek, muchas gracias por estar esta noche en Después Vemos. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo va, Seba? Bien, muy bien. Bueno. Muy bien. Me gustó eso de polémica. Sí. Nunca pensé que iba a ser una película polémica. Y decíamos con Guzmán García, codirector de Sangre, dijimos, bueno, después de esta vamos a empezar con toda nuestra etapa iconoclasta. Pensábamos que era después de esta, pero bueno, ahora se ve que era antes. Se ve que era ahora. Ya llegaremos a esa polémica que amerita ponerla sobre la mesa o sobre las mesitas en este caso y conversarla. Pero empecemos por tus inicios en esto del entretenimiento, por englobar todo lo que haces en algo, del arte, del espectáculo. Me gusta más el arte. El arte. ¿Empezaste como actor? ¿Arrancaste con esto de Teatro 1? ¿Fue lo primero que quisiste ser, actor? ¿Fue tu primera vocación? Sí, creo que en ese momento, que tenía 15, 16 años, no sé si fue una vocación o fue un manotazo ahogado en una vida muy dispersa que llevaba. Y ¿estabas muy desbundado, Sebastián? Estaba muy desbundado, pero además, sí, justamente desbundado, claro, dije, ¿y aparte en dónde? En Teatro 1, que era casa del teatro. Y después te das cuenta que el teatro no tiene nada de desbundado, claro. Al contrario. Pero ¿cómo será, perdoname, nos dejás boqueando, cómo será la cosa que para bajar el nivel de desbunde te metiste a Teatro 1 con Restucci y Cherminara? Total, que en ese momento era Cherminara. A mí me rompe la cabeza una obra de teatro que llevan a Casa del Teatro, el tío César Labella, que se llamaba Mamita Querida, que eran Urdapilleta y Tortonese, y fue, para mí era total, bueno,
para mí, para todo el mundo, totalmente antiteatro lo que hacían esos tipos en escena. ¿En qué sentido? Porque era un under donde justamente a lo que venía, o sea, lo que era la cartelera montevideana en ese momento, esto era totalmente como rupturista, digamos, por los personajes, por la obra, por lo que hacían, cómo se metían con el público, desde el lugar que lo laburaban, que de hecho era como una especie de travestismo teatral. Y eso, en una mente de 16, ahí capaz que eran 17 años, que yo ya venía estudiando, dije, yo quiero hacer esto. Y me puse a escribir una obra que era una copia de esa obra, que se llamó Amenaza de Muerte, con dos compañeros que estaban estudiando conmigo, que eran Arturo Restucia, hijo de Alberto, y Charlie Álvarez, que en ese momento trabajaba en la Ciudad Vieja, despachante de aduana o bueno, en ese mundo, y era vecino de Arturo Restucia, y bueno, se había metido ahí a hacer teatro, y después hizo una gran carrera en Carnaval, y hace teatro hasta ahora. Y bueno, ahí como que arranqué, y después que me puse a escribir, ahí empecé como a estudiar de nuevo, o a hacer talleres, o a interesarme en diferentes aspectos, en ese momento la dramaturgia y la actuación. Bien. Bueno, y en el 99 además ganaste el premio Florencio como revelación, pero por dirigir ¿Qué pasó con BN? Que era un unipersonal de Verónica Perrota que habían escrito. Sí, ambos. En realidad era un unipersonal que coescribimos. Ella ya traía una obra sobre Blancanieves, yo ahí estaba haciendo unos monólogos que los había llevado del Teatro Anglo, y ella fue como una actriz invitada, que trabajamos juntos esa obra, que se llamaba Monos Lobos, y bueno, me propone dirigir en La Cómica, que era un teatrito que después desapareció, esta obra ¿Qué pasó con Bene?, que era una combinación de una idea que ella ya traía de Blancanieves con una obra una película que yo quería llevar a escena, que se llama ¿Qué pasó con Baby Jane?, que ahora hace poco hicieron una serie con Bette Davis y Joan Crawford. Yo tenía como la idea de llevar eso, entonces hicimos como una conjunción y armamos ¿Qué pasó con BN? Y ahí vino el Florencio Revelación, y bueno, un viaje que fuimos... Bueno, ahí fue cuando conocí a Andrés Varela, que después, muchos años después, terminamos siendo socios. Y te quería preguntar eso, en esa época, ¿vos ya te interesaba el documental, digamos? ¿Ya estabas interesado en el género, el mundo del cine, o ni te imaginabas que ibas a llegar ahí? No, el mundo del cine sí, mucho. Mi tío tenía un videoclub. Esta es la típica historia, ¿viste? Mi tío tenía un videoclub. Pero es así. De hecho, el Vic de Ronald Meltzer, mi tío era socio de Ronald, y en un momento se dividen y Ronald sigue con el Vic, pero también trabajaba justamente un perfil de películas de autor, y me interesaba no el documental en ese momento, sino el cine. Me comía todo Woody Allen, iba por autores. Me comía Hitchcock, bueno, empecé como con los clásicos. Y después, más tarde, ya me puse a estudiar. Ahí con Coral Godoy armamos el guión de La Espera, sin saber nada, solamente había estudiado algo de dramaturgia, pero no de guión específicamente. Aprendo ahí que te compras libros, técnicas, esto y lo otro. Y ya cuando viajo por ese Florencio, justito antes de viajar, nos anuncian que ganamos el FONA de La Espera, que íbamos a hacer La Espera. Y la condición, por Aldo Garay. Por Aldo Garay. Y la condición no es mía, esa, era que le dábamos el guión, pero que yo quería dirigir a los actores. Pues estaba como muy metido con todo lo que era la dirección de actores, y quería que Verónica fuese la actriz, que no fue la actriz principal. Y bueno, y estaba Elena Suaste, Walter Rey, Roberto Suárez, genial. Fue un proceso divino, que lo ensayamos como si fuese una obra de teatro. Me acuerdo en ese momento en la Alianza Francesa, y después hicimos como una ocupación en la locación, una cosa rarísima, y con Vero nos quedábamos a dormir, y yo le decía, bueno, no, porque te das cuenta que Silvia, se llama el personaje, come puchero, entonces armábamos el puchero y cosas, hacíamos todo un montón de cosas como para llegar al rodaje preparados. Metiditos así. En la cosita. Claro, metiditos. Mi tío tenía un videoclub, es una buena frase, te confieso, igual como titular por ahora me quedo con me comía a Woody Allen y a Hitchcock. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué te enamora del género documental? Si tuvieras que destacar un aspecto, un vínculo que vos tenés con ese formato, con esa manera de narrar. Creo que es como...
lo más parecido a todo esto que estamos hablando de la libertad que tenés cuando haces una obra de teatro. En el documental la tenés mucho más que en la ficción, digamos. O sea, vos realmente cuando tenés un tema documental, que ustedes que han hecho teatro lo saben, pueden surgir cosas como empezar por el final y arrancás, yo qué sé, con el protagonista muerto y el protagonista se para y te empieza a contar una historia y todas esas cosas como que capaz que en la ficción ahora, hoy por hoy, están más armadas y vos después que rodaste ese guión podés hacer algún cambio, pero tenés límites, y en el documental es la libertad absoluta. Entonces eso me parece fascinante, a su vez es una carga de que por eso los documentales a nosotros nos llevan años de montaje. Cada uno, desde los más chiquitos hasta estos de las épicas del fútbol, estamos hablando de 2 o 3 años de mesa de montaje, de discusión, de cortes. Aparte laburamos muy en equipo con Andrés, con Guzmán, con Santiago, y todos han llevado mucho tiempo, justamente mucho de montaje más que de rodaje o de lo que sería recabar archivos, como en el caso de los documentales de archivo. Igual con lo de la libertad absoluta me quedo para volver a ponerlo arriba de la mesa en un instante con respecto al género documental. Porque vamos a aprovechar ahora para ver así un picadito de algunas cosas que has hecho como director, como guionista, como productor. Como productor, perdón, antes que arrancar, como productor arranqué con una obra de teatro infantil en la que trabajaba Noelia. No encontré fotos para mandar, pero tuve la fortuna de verla. Fue mi debut como productor, fue ese. En la Esplanada de Tres Cruces. En la Esplanada de Tres Cruces. Mi debut como actriz también. Fue la primera obra que hice profesionalmente, Villa Sombra, una noche mágica. Debutaron juntos, tal vez tenemos un nuevo titular que después en anterior. Bueno, vemos cositas de Sebastián Benarique en distintos roles ya. Están los muchachos de la película acá filmándome. Que lo hago en cámara lenta. Una historia con personajes de carnaval. Mi padre formó una cuerda de tambores. El carnaval era morenada y para el día de la llamada era lonja de 40. Por el sí o por el no, voto secreto. Secreto. Jugando acá en casa con un estadio lleno y los momentos terribles que estaba viviendo el país, nosotros no nos podíamos defraudar. Houve silêncio no Maracanã que aterrorizou os nossos jogadores. Los jugadores brasileños que nos tocaban estaban helados. Eu acho que, como vivente, eu acho que nunca houve un silencio mayor que aquel que ouví. Yo digo de desiertos en la vida, ¿no? Eso que te marca y son cosas que tenés que pasar. Lo que pasa es que vos convivís con eso. Eso es parte de tu historia. Mi ciudad se mete al agua por la escollera Sarandís. Zumban lances de caña y el aparejo de un chiquilín. Pinta gente de medio mundo, de lengue y de calderín. De botella en las rocas o encanutada en el maletín. Carbonero soy, tengo caldera, y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Ahí, ¿ves 1548? Esta última puerta negra ahí. Mi padre y mi madre vivían en la azotea. La panadera viajó a Londres y me dijo, mirá, te traje esto, ustedes que son músicos. Y era She Loves You. La selección es como el símbolo más importante que tenemos de patria. Y son los gladiadores del pueblo.
esos hombres de garra. Eran bravos, eran hombres de batalla. Se sentían parte de un grupo humano que tenía que cumplir con una misión. Tenemos que salir a ganar y vamos a ganar. Y ahí enganchamos en Sangre de Campeones, Sebastián. En la Van Premier habla Tilio Garrido, después suben a hablar ustedes. Cuando habla Tilio Garrido hace una... ¿cómo decir? Un elogio exacerbado de Tenfield y de la figura de Paco Casal para el fútbol uruguayo. Eso me dio la sensación que, siendo la Van Premier de Sangre de Campeones, a ustedes los colocó en un lugar raro para hablar después de eso. ¿Los sorprendió? ¿Cómo lo vivieron? Sí, nos sorprendió y bueno, ya que está colgado en las redes tanto el discurso que hizo Garrido como la respuesta nuestra, creo que ahí ya fue demostrado y no, la verdad, ayer en una entrevista en Océano me preguntaban y creo que no hay mucho más para agregar que lo que expresó Andrés en ese momento. Para nosotros habíamos convocado a toda esa gente, que mucha gente era del equipo, había mucha familia, lo que nos interesaba era pasar la película y bueno, fue a lo que fuimos. Después justamente creo que si hay algo que puede ser interesante en todo esto es lo que sucedió después con la película, que eso es lo que a nosotros es donde queremos hacer foco, ¿no? En lo otro que me parece que son cuestiones de gaje del oficio, digamos. ¿Y qué es lo que decís que sucedió después con la película? Y bueno, que generó como cierta controversia. La película se presentó ese día sin que los auspiciantes o presentadores, que era la Secretaría de Deportes y Tenfield, la hubiesen visto. Y bueno, desde el lugar, desde el rol de investigador, Atilio Garrido mandó un comunicado y pidió para excluir que lo excluyamos de los créditos y de la película en sí misma por no estar de acuerdo con el enfoque. Y bueno, y eso disparó un montón de apreciaciones, que por eso ahora cuando decías la película polémica, que no era la idea, porque no fue algo adrede, sino un lineamiento, por ejemplo, con respecto a la omisión del Club Nacional de Fútbol, que tuvo una importancia grande en toda esta gesta, pero que para nosotros, ya desde Mundialito, fuimos como muy obsecuentes en no caer en localismo, pensar en la película como en un relato mucho más universal y no tener que explicar, al mencionar a Peñarol o a Nacional, qué es, porque cuando lo ve un alemán o un brasilero nomás, puede pasar que, capaz que un brasilero no, pero ya un poquito más lejos, que tengas que ponerte a explicar en algo que era un relato justamente de la selección uruguaya de fútbol y bueno, y de su vínculo con la sociedad, ¿no? Que es el foco de la película. Claro. Porque lo que él también manifestó en público a Tilio Garrido fue que había también errores en la película. Se escuchó igual en lo que estaba. Porque estamos sumando un micrófono de mano, había una. No censuren, vos. Porque él en un momento manifestó, ¿no? Lo de habla de la grave dimensión de comunicar que la primera final de Ámsterdam en 1928 entre Uruguay y Argentina terminó 0-0 y errar en la adjudicación de los goles en la segunda. Sí. ¿Vos qué y te sí, parecía bueno, al respecto? por suerte ahora en la era digital son errores, se llegó a la Van Premier con ese error, que al relato y a la trama no le cambian, porque fue la primera final que juegan en el 28 Argentina y Uruguay, se empata. Nosotros en la voz en off se dice que el empate fue a 0 y en realidad fue 1-1 y nos quedó pelado, nos quedó como pelado, le decimos nosotros en la jerga de edición, nos quedó digamos como la referencia al gol ese, nos quedó en la segunda final con Petrone, que no fue el autor de ese gol. Pero son detalles, como te puede pasar en un libro, que lamentablemente en los libros a veces no podés cambiarlo porque tendrías que hacer todo el tiraje. Ahora hay unos libros nuevos de la selección que tienen algunos de esos errores. Y bueno, ¿qué pasan? A nosotros, al tener el control de las salas y poder inmediatamente corregirlo, se pudo hacer, pero bueno, sí. ¿Se pudo corregir? ¿Decís? Claro, se pudo corregir. Ya está. Claro, ya la película la que está en cartel ahora, está bien. No tienen esos errores. ¿Putearon en colores cuando saltó? Imagínate, no podíamos creer, porque aparte era como, viste, como que te hagan un gol bobo.
Exacto, es comerse un gol. Es verdad. Claro. Porque lo llegamos a tener editado el 1 a 1 y en la dinámica, o sea, una película de estas tiene como varios equipos y se hace, no se hizo toda dentro de Coral. Tenés por un lado toda la parte de color y de restauración que lo hizo Germán Nochela con un gran equipo ahí en Color se llama la productora. Después el sonido que se hizo en el estudio de Márquez Post, también se labura, que es en otro lugar, es otro espacio físico, y en Coral la edición. En esos vaivenes se nos quedó ese off. El 0 a 0. Está, listo. Otra cosa de la segunda que queremos marcar, tomamos 2 puntos del comunicado de Garrido, es que queda en la película como que Uruguay le ganó de pesado la final del 30 a Argentina, con clima muy hostil en las calles y en el entorno del estadio y etcétera. Y él dice que eso es una idea que fue fomentada desde Argentina por el diario Crítica para crear descontento popular y preparar el golpe de Estado del general Uriburu a Hipólito Yrigoyen, y que la película se hace cómplice de eso de alguna manera. Frente a eso... Y eso ya es como una interpretación desde el espectador. Ustedes estaban, no estaban en la noche, no estaban, en la noche del show de prensa, por cierto. La película está muy buena, felicitaciones. Gracias. Dicho de pasada. No sé, yo puedo contestar lo que yo quise mostrar, pero capaz que ustedes también, desde como espectadores, pueden decir si eso es algo que quedó así entendido o no. A mí por ahora me han llegado diciendo, bueno, pero tampoco, o sea, se muestra la sociedad uruguaya que por un lado es pacífica y el campeonato corre pacíficamente, y de hecho hay silbidos a la propia selección en el primer partido por el desempeño, y después se muestra una trifulca antes de la final que sí existió, no está solamente en el diario Crónica, ahí están los otros diarios, de hecho hay cosas que nosotros omitimos por no tener las imágenes o por no recaer o remarcar algo, pero el barco que trae a los argentinos, el último barco, quedan callados, se dice que por niebla, y quedan cerrados en el puerto, y de hecho hay una gran cantidad de argentinos que llegan tarde, que llegan con el partido ya ganando Argentina 2-1. Y también eso generó disturbios en el puerto y del camino del puerto al estadio, disturbios de los propios argentinos. Y bueno, y existía una tensión fuera de la cancha que está en los diarios desde antes de la final. En la final se acrecienta. Y dentro de la cancha también, o sea, sí, se ganó. Yo creo que Uruguay tenía como cierto dominio psicológico sobre los argentinos, que eran más jóvenes, menos experientes, y no solamente gana esas 2 finales, sino que gana como 3 Copas Américas en ese periodo. La última que gana es en el 35, y muchas veces con personalidad, que fue lo que muestra la película, es eso. Sí, pierna firme, de repente alguna amenaza, pero como pasa en una cancha de fútbol, que viste, bueno, si llegás a pasar de nuevo no pasás. Y bueno, eso en esos tiempos más aún pasaba, ¿no? Sigue pasando hasta el día de hoy. Sebastián, capaz que pecamos un poco de cómo vimos la película, explicar capaz que un poco más sobre de qué trata la película para los más despistados o los que no estuvieron, no la vieron o no estuvieron viendo la polémica en estos días. Bueno, la película trata de esta generación que se le llama la generación olímpica, pero que en realidad ganó 3 campeonatos del mundo seguidos, y cuenta quiénes eran estos hombres, cómo se formó este grupo, en qué contexto, y va como acompañándolos en toda lo que es la gesta esa de viajar un mes a Europa, sorprender en París y llegar a esa final en Colombes, donde obtiene el primer campeonato del mundo, porque en ese momento se jugaban los campeonatos del mundo dentro de las Olimpiadas, ya eran organizados por FIFA, después lo repite en el 28, y todo lo que fue el campeonato de 1930 en Uruguay, con la construcción del Estadio Centenario, y es como el lugar donde se termina de consumar ese casamiento entre la sociedad y la selección uruguaya como reflejo identitario. Entonces va todo el tiempo como contándote qué era lo que vivían ellos, como para mí son personajes, pero fueron personas que vivieron todas esas hazañas y los vaivenes, además, pasaron por momentos jodidos y por momentos de gloria, y cómo Uruguay, como sociedad, el pueblo uruguayo,
de descreer absolutamente y no ir ni siquiera a despedirlos al puerto, termina en esa catarsis que fue el 30 en el estadio y en las calles y todo lo demás. Decías que ya corrigieron lo de 0-0-1-1.